se envuelve en resplandor. Hoy en la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es mi Dios, canta hoy cuán
adoramos en esta mañana, Señor, porque tú eres el Señor. Tú eres el único Dios, Señor, el que escudriña los corazones, Señor, el que conoce las intenciones. Y Señor, nuestro propósito en esta mañana es exaltarte y adorarte con todo el corazón. Te invito, ¿por qué no levantas sus manos y adora al Señor en esta mañana? Le canta a Él con todo el corazón. Tú eres el que creó los cielos, el que la tierra formó, el que ya me conocía desde mi existir. De hecho, es el versículo 7 hasta el 13. Pero vamos a leer solo el 7 y el 8 porque no creo que alcance a cubrir, a menos que me aguante hasta fin de año. Entonces cubrimos hasta el versículo 13, ¿verdad? Con lujo de detalle. Pero entonces quedaría usted en la memoria de aquel sermón que predicó el hermano Adrián, tan largo, nos durmió a todos y no supimos ni de qué trataban a decir, ¿verdad? Entonces vamos a cubrir solamente esos dos versículos, creo yo, y si hay oportunidad, pues continuamos hasta donde nos alcance ahí el tiempo, ¿sí? Voy a leer yo en voz alta, más siguiendo ahí con su vista. Dice así la palabra, versículo 7 del capítulo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Oramos nuevamente, hermano. Vamos a orar nuevamente. No se sienta, ¿sí? Señor Dios, Padre nuestro, nuevamente, Señor, nos llegamos delante de tu presencia para pedir, Señor amado, tu dirección. Pedir, Señor amado, la ayuda de tu Santo Espíritu, la gracia para exponer estos dos versículos que tenemos aquí que Señor, cuánto abarcan. Necesitamos tu ayuda para poderlos entender, Señor. Habla tú y de esa manera, Señor, nosotros aprenderemos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, pónganse cómodos ahí en su silla y vamos a tratar este tema sobre lo que es el pecado y la ley. Ahora, es curioso, ¿verdad? Porque a veces decimos, ya no estamos nosotros bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y continuamos hablando sobre la ley y el pecado. Pero es interesante notar que lo que vamos a hablar aquí tocante a la ley no es la ley ceremonial ni los rituales que estaban establecidos para Israel. Vamos a hablar aquí sobre la ley moral, el carácter de Dios, la justicia de Dios, lo que refleja la santidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de ley, no se vaya usted a ir allá a los rituales y a las ceremonias. Vamos a aquella ley moral que Dios estableció. ¿Sí? Que Dios establece, y de hecho tenemos esos 10 mandamientos que siguen vigentes en nosotros. Esa es la ley moral de Dios. Eso habla de quién es Dios, cuál es su carácter y cuál es el estándar que Él pone en esa ley a la que nosotros debemos llegar. Claro, no llegamos nosotros de nosotros mismos, es imposible que nosotros lo hagamos. Por eso Pablo en los versículos anteriores del capítulo 7 dice que ahora habiendo muerto, ¿sí?, en la carne, habiendo muerto a todo ese tipo de cosas, ahora vivimos en Cristo. Y la única razón por la que podemos cumplir con ello
es a través de Jesucristo. Entonces, cuando Dios mira al creyente renovado, aquel que ha nacido de nuevo, lo mira completo, lo mira perfecto. De hecho, el mensaje del Sermón del Monte, esa es la clave de lo que el Señor dice. Él dice, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿es qué? Perfecto. Pero ¿quién puede llegar a ese nivel de perfección? El ser humano en sí mismo no puede. Sin embargo, el Señor dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, Él es perfecto. Entonces, llegamos a esa perfección a través de Cristo, por lo que Cristo hizo en nosotros. Cumplimos con esa ley moral de Dios a través de Jesucristo. O sea, Él la cumple en nosotros. Por eso es que Pablo repite muchas veces en diferentes partes de su vida, ya no vivo yo, o estoy muerto acá, ahora Cristo vive, ahora hemos muerto acá, vivimos en Cristo ahora. ¿Por qué? De hecho, él dice, ¿verdad? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la única forma de cumplir con ese requisito o llegar a ese estándar, a ese nivel, es a través de Jesucristo. El ser humano en sí mismo es incapaz. De hecho, incapaz digo porque por más que queramos nosotros alcanzar ese nivel de justicia, pues no damos el ancho, no damos el kilo. Pero Cristo lo dio por nosotros. El profeta Isaías dijo ahí cuando hablando de él, ciertamente cargó, o quiso Jehová Dios cargar en él el pecado de todos nosotros. Entonces, y ahí en sus heridas hubo salvación para nosotros, ¿sí? La liberación del pecado. Entonces ahora la única razón en que podemos llegar nosotros a ese nivel de cumplir ese estándar es a través de Cristo. Cristo lo cumple por nosotros. ¿Estamos ahí? Bien, entonces con ese poco de introducción, ya para no confundirlos más, vamos a entrar ahora sí a nuestro texto, ¿verdad? Vamos a entrar aquí y vamos a ver que aquellos de nosotros que hemos venido a Cristo, hemos sido removidos del poder de la esclavitud o esclavizante de la ley. De hecho, el capítulo 7, versículo 6 anterior, dice que fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, o sea, el vivir bajo el Espíritu de Dios. Hemos muerto a lo viejo para vivir ahora bajo un nuevo régimen, el vivir en el Espíritu de Dios. Y a través de eso es como vamos a ir mirando todo eso. Entonces, Pablo usa un lenguaje muy interesante en los primeros 6 versículos del capítulo 7. De hecho, usa la analogía, ¿verdad?, del matrimonio para, no es que su tema sea el matrimonio, sino para entender la posición en la que ahora nos encontramos tocante a la ley. La ley y el pecado, dice, ya no son nuestro esposo. Hemos muerto. Y esa esclavitud que teníamos a esa unión con el pecado por la ley ha terminado. Ya no nos afecta. Ha terminado. Entonces la ley entonces, de acuerdo con lo que Pablo ha estado diciendo, y repito, con eso me refiero no a la ley de rituales o a la ley ceremonial. Con eso me refiero a la ley moral, ¿sí? La ley ética, el reflejo de la naturaleza santa de Dios, lo que refleja quién es Dios. Entonces, esa ley, todo lo que puede hacer en nosotros es mostrarnos lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque cuando conocemos, entre más conocemos de Dios, más entendemos lo que es el pecado. Más se revela en nosotros el conocimiento de la maldad. Mire, me parece muy interesante que Pablo, cuando él escribe a los filipenses, ¿verdad? Y él está hablando otro tema, pero una misma aplicación a esto. Él dice, si he de gloriarme o alguien tiene que gloriarse en la carne, soy yo. Dice, ¿por qué? Porque yo soy hebreo, ¿sí? De la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible.
O sea, Pablo tiene todo el conocimiento. ¿Y de dónde? Mire, mire, ¿de qué escuela viene? Pablo viene de una escuela instruido bajo Gamaliel, el gran maestro, el gran rabino Gamaliel, una de los más prestigiosos. Y sin embargo, vemos a Pablo aquí decir, yo no conocía el pecado hasta que no conocí la ley. Espérate, Pablo, que no es bajo la ley que estos judíos o estos fariseos se movían, que no se llenaban su boca de ego al presentar y a enseñar la ley. Y Pablo dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Sin embargo, dice, no conocía el pecado hasta que vine a conocer la ley. Interesante esto porque en el capítulo 10, vamos a llegar allá, Pablo dice, tengo gran sentimiento, ¿verdad? Gran dolor en mi corazón por mis hermanos los judíos, que tienen conocimiento de Dios. De hecho, mucho celo, pero no conforme al conocimiento de lo que es Dios. O sea, tienen todos estos rituales, tienen todas estas formas de vivir externas, pero no se han dado cuenta que el verdadero problema es interno. Es interno. Y cuando reconocemos a Dios o empezamos a conocer de Dios, lo interno de nosotros comienza a revelarse y nos damos cuenta de lo grave o el grave problema en el que estamos. Repito, porque entre más conocemos de Dios, nos damos cuenta cuán viles pecadores somos nosotros. Entonces Pablo dice, no conocía yo esa ley, ese pecado, hasta que vine a conocer la ley. De hecho, el versículo 14 del capítulo 6 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí es donde nos escondemos, ahí es donde nos guardamos, ahí es donde tenemos nosotros nuestra retaguardia en esa preciosa gracia a través de Jesucristo. Entonces, lo que Pablo ha estado estableciendo aquí en el versículo, bueno, en todos Romanos, es que la ley no puede salvar a nadie. Capítulo 3 hasta el capítulo 5 nos habla de eso, lo explicó muy claro nuestro hermano Ismael, que no puede santificar. Capítulo 6 lo explicó el hermano Abdías, y que ya no puede condenar a un creyente. Capítulo 7, versículo 1 al 6, es lo que ha estado Pablo hablando. Y ahora pasa a establecer que la ley sí puede convencer de pecado a incrédulos como a creyentes. O sea, convencer de que somos pecadores, y lo vemos en el versículo 7 hasta el versículo 13. Y luego de ahí pasa Pablo a otra sección, pero no voy a entrar ahí porque vamos a cubrir más esto ahorita. Entonces llegamos aquí al capítulo 7 y versículos 7 y 8 y hacemos la pregunta, ¿sí? ¿Qué papel juega la ley? Si no estamos bajo la ley, y si ahora somos liberados de la ley, si hemos muerto a la ley y si ya no servimos en la antigüedad de la letra de la ley, sino en la novedad del Espíritu, como dice el versículo 6, ¿cuál es entonces la función de la ley? ¿Qué hace? Y la respuesta la vamos a ver en estos versículos. Primero, ¿qué hace la ley? La ley revela el pecado. La ley nos revela que somos pecadores. Note lo que dice el versículo 7. ¿Qué diremos? Entonces, ¿es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Interesante. De ninguna manera, dice Pablo. Y lo explicó el hermano muy claro, ¿verdad? El negativo más fuerte en el griego. Es como decir, no, no y no. La ley no es pecado. Al contrario, es santa, es justa y es buena. Porque alguien pudiera decir, hermano, pues si el problema es la ley, pues deshagamos de la ley y olvidemos del pecado. Pero no es así. El problema no es la ley. El problema es el pecado. Entonces Pablo dice, no, no y no, al contrario, la ley no es pecado, pero la ley revela el pecado.
Dice, no habría llegado a conocer el pecado excepto a través de la ley. O sea, interesante. Él dice, el mismo hecho de que la ley sea perfecta hace que Dios logre revelar la imperfección de nosotros o del ser humano. Yo no conocía el pecado, y procede Pablo diciendo, sino por la ley. Ahora repito, no estoy hablando de la ley de rituales, de ritos y ceremonias. Estoy hablando del carácter de Dios. Y lo que Pablo está diciendo, yo no conocía esto hasta que tuve ese encuentro con Jesucristo, hasta que vine a conocer realmente a Dios. Hasta entonces empecé a mirar la verdadera justicia y santidad de Dios. O sea, el problema aquí es interno, no es externo. ¿Sí? El pecado es, o sea, el problema que viene a afectarnos a nosotros está dentro de nosotros. Y Pablo está diciendo, yo tenía todas esas reglas externas. De hecho, perseguí a la iglesia pensando que estaban haciendo algo mal en contra del Dios al que sirvo. Pero cuando conocí al Evangelio, cuando entré a conocer a Jesucristo, me di cuenta del grave error que hay en mi vida. Así, bueno, pero Pablo, ¿qué codiciaba? Y porque es interesante que Pablo alude directamente a la codicia, no codiciarás. Y va hasta ese mandamiento para darse cuenta que todo lo que él practicaba tocante a ritos y a ceremonias no lo llevaba a ninguna justificación delante de Dios. Porque el problema, repito, es interno, no es externo. Ahora es interesante, hermano, cómo es que a través de consejería, además de hecho, a través de la gente que tiene ese problema de alcoholismo, es interesante cómo es que a través de, si sigue las reglas de Alcohólicos Anónimos, puede modificar su carácter y dejar la tomada, dejar la bebida. A través de terapias y psicoterapias podemos convencer a alguna persona de no robar más a aquel que es ratero, o aquel que tiene ciertas influencias a ciertas cosas. A través de consejería y a través de estas terapias podemos modificar el carácter de aquella persona. Pero nunca podemos cambiar el verdadero yo. Pero el conocimiento del Evangelio, el reconocer a Jesucristo, no solo modifica el carácter, cambia radicalmente a la persona en una persona nueva. Entonces, cuando Pablo dice, yo no me di cuenta, no me daba cuenta de lo que era pecado, hasta que no entendí o conocí el mandamiento que dice, no codiciarás. Entonces me di cuenta, Pablo dice, de lo incorrecto que yo estaba viviendo. Y lo incorrecto que tiene, y lo correcto tiene que ver con, repito, con el asunto interno en cuanto a nuestra forma o naturaleza que tenemos en el modo de vivir. Ahora, este asunto califica no solamente para judíos o para israelitas o hebreos, sino también para gentiles. Recuerden, la ley ceremonial era únicamente ¿para quién? Para el pueblo de Israel, no era para el gentil. Pero esta ley moral abarca a todos, tanto a judíos como a gentiles. En ambos revela lo pecador que somos. Entonces, esta ley, y de hecho, Pablo, cuando vemos allá en los primeros capítulos, capítulo 2, si no me equivoco, ¿verdad? Capítulo 1, empieza Pablo a hablar sobre el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Él dice que aún aquella gente que nunca ha escuchado hablar de Dios tiene conocimiento de quién es Dios, porque la misma naturaleza revela quién es Dios, pero solamente tiene un conocimiento leve, básico de lo que es Dios. Pero cuando tenemos, repito, la experiencia, cuando tenemos el nuevo nacimiento, cuando nos acercamos a Dios, entonces
se revela a nosotros más la santidad de Dios. Ahora, no solamente se revela en el que tiene el nuevo nacimiento, también se revela en todos aquellos que escuchan el evangelio a través de la predicación de la palabra. Se está revelando en ellos todo aquello. ¿Sí? Pero ¿qué surge? ¿Qué pasa en ellos? La ley nos revela el pecado, nos revela los pecadores que somos. Y a través de la predicación, a través de la enseñanza, estamos conociendo el carácter de Dios, lo que Dios demanda, lo que Dios pide, lo que Dios dice tocante a esa ley de moral que debemos seguir. Vamos conociendo más de Dios. Pero Pablo empieza a hablar aquí algo interesante, de que la ley revela el pecado y al mismo tiempo que revela el pecado, despierta el deseo de pecar más. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo es eso? La ley nos revela los pecadores que somos. Y luego nos incita a seguir pecando. Mire cómo somos nosotros de curiosos. ¿No le han preguntado a usted, hermano, qué es pecado? Esto es pecado. ¿Pero por qué? Por esto y esto otro. Bueno, si voy caminando yo, ¿cuál es la línea a la que debo seguir? ¿Hasta dónde debo llegar para no pecar? Y luego pintamos una línea. Mire, esta es la línea. De aquí para allá es pecado, de ahí para acá no es pecado. ¿Y qué hacemos? Vamos por la pura línea, asomándonos a ver qué es pecado. Eso es pecado. Aquello también. Pero vamos por la pura línea, hermano. Algo nos incita a aquello. Despierta en nosotros el deseo de conocer más del pecado. Curioso la vida, como si es la pura línea, andamos por la pura línea, ¿verdad? No nos despegamos. Y ya sabemos que ahí está el problema, nos acercamos a esa línea. Y Pablo aquí, en este pasaje, repito, está hablando acerca del conocimiento, del alcance y la depravación total del pecado del hombre. Repito, la ley moral aquí, ¿sí? Lo que nos revela el carácter de Dios. Y durante su experiencia de convicción previa a la salvación, creo que Pablo llega a darse cuenta de que las exigencias más importantes de la ley revelada de Dios no eran externas, sino internas. Y que él no había cumplido, ¿sí?, en lo que Dios demandaba tocante a su mandamiento. Y repito, muy significativo, ¿verdad?, lo que Pablo dice. Tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. No codiciarás. Mire, qué interesante. Pablo, años ya después de su conversión, escribe a los hermanos de allá de Filipos, el capítulo 3, versículo 3, Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. O sea, lo que identificaba a aquellos como el pueblo de Dios, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Se da cuenta que el asunto no es externo, es interno. Y la batalla real con el pecado, amado hermano, siempre es interna, siempre es en el corazón, siempre en la mente, siempre dentro de nosotros. Siempre batallamos con eso. La mente es tan increíble cómo se mueve y cómo nos hace a veces patinar y errar. En momentos estamos tan emocionalmente bien convencidos de que somos cristianos de todo corazón. Y hay momentos en que decimos, ¿seré? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así es parte interna, lo que hacemos, lo que nos movemos, lo que tendemos a hacer en esto. Pero gracias a Dios que ya no vivimos bajo esa regla de la ley, sino bajo el Espíritu. Únicamente el poder transformador del Espíritu Santo puede tomar nuestro corazón pecaminoso, hacerlo puro y aceptable para Dios. Entonces, el papel que juega la ley en esa transformación consiste en hacer a la persona consciente de su pecado. Entonces, ¿qué hace la ley? Número 1, revela el pecado. Pablo dice, no habría llegado a conocer el pecado si no fuera por la ley.
Entonces, permítame brincarme de aquí al segundo punto. Quedan 10 minutos, a ver si les acabo, hermano. Vamos a ir ahora al versículo 8. ¿Qué más hace la ley? Número 1, dijimos que la ley revela el pecado. Hay una segunda cosa que hace la ley. La ley incita el pecado. Mire el versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Primero Pablo dice, yo no conocía el pecado hasta que conocí que la ley dice, no codiciarás. Luego el versículo 8 dice, pero el pecado aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Y qué curioso es esto. ¿Ha ido usted a veces caminando por algún lugar, un parque, y luego dice, favor de no pisar el césped? ¿Qué hacemos nosotros? ¿No somos curiosos en eso? Nos incita a tocar aquello. Va usted al zoológico, por favor, no alimente a los animales. ¿Y qué hacemos? Cacahuatitos y todas las animales. Se nos dice que no, pero somos medio curiosos en esto, hermano. Nos incita. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo no conocía el asunto del pecado hasta que la ley dijo, no codiciarás. Pero luego dice, el pecado aprovechándose del mandamiento, me incita a codiciar más. Y muy curiosos nosotros en esa área. Yo me sorprendo de los niños, cómo son curiosos, ¿verdad? Yo siempre cuento esa anécdota de mi hija cuando mi hija estaba chiquita. Tenía algunos 3 años. Y la estufa que teníamos, esas estufas eléctricas de vidrio encima, ¿verdad? Y uno las prende y le apaga la mesita y sigue caliente. Y esta tenía la costumbre, y yo que pues salió buena cocinada, esta mocosa, ¿verdad? Tenía la costumbre de arrimarse, estaba chiquilla, y amarrar sus manos y se agarraba en la estufa para ver qué había de comida. Entonces yo le decía, no toques allí porque te vas a quemar. No se me quedaba viendo, no entendía. Pero parecía que le decía, toca ahí para que te quemes. Corría luego, no. Entre más le dice no, más tienden a hacerlo. Yo tuve que inventar mi idea de qué hago para decir a esta escuinca que no se me va a quemar y no me la van a quitar, que son especiales de la ley. Tuve que prender la mecha todo lo que daba. Entonces la tomé en mi brazo, la agarré a su manita, dije, mira, esto quema. Y le arrimaba la manita y al principio, uy, y hacía ella, uy, jugando. Dije, no, préstame tu mano y se acerqué, y yo ya la tiro ella. Digo, eso es, no toques porque te quemas. Y ya pasaba por el estufa, uy, me decía así, ya por las manos atrás. Aprendió la lección, ¿verdad? Pero mientras no entendía que eso quemaba, tenía la tentación, aunque yo le dijera, no lo hagas. Le incitaba a hacer aquello. Los niños, ¿cuántas veces? No te subas ahí porque te vas a caer. Y el escuincle se sube porque se va a caerse. Ellos tienden a, o sea, no, para ellos es sí. Bueno, en el caso acá que Pablo está hablando, dice, yo no conocía la codicia hasta que entendí o hasta que miré el mandamiento, no codiciarás. Entonces supe que era pecado. Pero luego dice Pablo, el pecado aprovechándose del mandamiento me incita a pecar. Curioso, ¿verdad? Cuando vamos, por ejemplo, en la autopista y no hay un carro y tan suave que se siente, le pisamos, ¿verdad? Y estamos mirando 65. Vamos a 85, y nos pegueamos. Qué suave se siente esto. Hasta que oímos detrás de nosotros, hasta entonces. Pero ya sabemos que eso es una violación de una ley y eso nos va a causar un problema. Bueno, lo mismo sucede acá en el ambiente espiritual. Conocemos qué es el pecado, conocemos lo que Dios manda en cuanto a la ley, en cuanto a sus mandamientos, en cuanto a la justicia de Dios, en lo que nos habla lo que es la santidad de Dios y apartarnos de todo el mal, pero no, nos incita a buscar el mal.
Los humanos somos complicados, oiga, ¿verdad? Muy, muy complicados. Bueno, más que el Señor es paciente y misericordioso, ¿verdad? Luego dice, el mandamiento produjo en mí toda clase de codicia. Y cuando dice toda clase de codicia, imagínense que es codicia. Toda clase de codicia. El pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Wow. Habrá un curioso por ahí que diga, pues dejemos la ley en paz, hombre, a un lado, y olvidémonos del pecado. Pero ahí está el detalle, que el problema no es la ley, note lo que dice el texto, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, aprovechándose de lo que la ley decía. Note, el problema no es la ley, el problema nos ubica en que estamos haciendo algo mal. El problema nos revela el estado de maldad que hay en nosotros. Pero el pecado nos incita a hacer las cosas que no debemos hacer. Y hasta parece que nos dan cuerda, ¿verdad? Sentimos un poco de adrenalina y decimos, ay, ¿qué sabes? Se siente esto. Y continuamos haciendo aquellas cosas. Porque hay algo que nos dice que no. Entonces dice, mire, la versión, la traducción lenguaje actual dice, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Luego dice, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Cuál poder? Ahora, pues dice, bueno, espérese, hermano, espérese. ¿Cómo está eso? ¿Qué vino primero, el pecado o la ley? El pecado. ¿Sí? Ya había pecado antes de que entrara la ley, ¿no es así? Ya había pecado desde antes de que entrara la ley. Entonces, el pecado es el causante de todo esto. Y Pablo aclara de nuevo, versículo 7, que la ley en sí misma no es pecaminosa ni responsable de la existencia del pecado. Es el pecado que se encuentra ya en el corazón de una persona, lo que tomando ocasión por el mandamiento de la ley, produce esa codicia. O sea, el problema aquí no es que deshagamos de la ley y el pecado muere, no, no. Lo que Pablo está diciendo es que en cuanto si no hay ley, el pecado está muerto, o sea, está dormido, hasta que se despierta en el conocimiento de aquello que es pecado, ¿sí? De aquello que va en contra de la ley moral de Dios. Sí. Versículo 7. La ley reveló la codicia. Y luego versículo 8 dice, la ley produjo codicia. ¿Cómo está esto? ¿No entiendes? En el versículo 7, la ley nos revela la codicia. Y luego en el versículo 8, la ley que nos revela la codicia, nos produce codicia. Quiere decir que Dios, no. Es el conocimiento de aquellas cosas que no debemos tocar, pero es la tentación o es esa cosa que tenemos, la curiosidad, como decimos, mató al gato, ¿verdad? Y a muchos cristianos también ha matado. Bueno, no cristianos, ¿verdad? Mucha gente en el mundo ha matado. Porque por curiosos, vamos a dar. Entonces, en el versículo 7, la ley revela, nos muestra a la codicia, y luego en el versículo 8, la ley hace que se produzca todo tipo de deseo. Pero no es la ley, note, es el pecado tomando, o sea, aprovechándose del mandamiento, nos incitó a seguir buscando aquellas cosas que no debemos hacer. Dos cosas de aquí, 2 minutos para las 8. Dos cosas que miramos. Número 1, ¿qué hace la ley? La ley revela el pecado. Número 2, ¿qué hace la ley? Incita el pecado. Lo revela y luego, por curiosos nosotros, tendemos a buscar aquellas cosas que no debemos hacer para hacerlas. Bueno, concluimos ahí, hermano. Y la semana que entra, pues, seguiremos o seguirá alguien más con el resto de estos versículos. ¿Qué le parece? Mientras tanto nosotros, bueno, gracias a Dios que a través de Jesucristo
ya no vivimos bajo esa condición de carne, sino que ahora vivimos guiados por el Espíritu de Dios para hacer las cosas que Dios manda que hagamos. De esa forma podemos llegar nosotros a la perfección a través de Jesucristo. Baja su rostro, oremos. Padre, damos gracias esta noche por la oportunidad que nos has dado, Señor, de darnos cita y poder analizar un pasaje más de tu palabra. Gracias por Jesucristo, que vino a liberarnos, Señor, de esta condenación de pecado. Gracias por que a través de Él, Señor, nosotros podemos permanecer limpios delante de ti. Que a través de Él, Señor, somos ubicados en un lugar de justificación. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Él. Te amamos, Señor, y siempre te daremos la gloria en todo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga en esta